Hola queridísimos amigos, aquí estamos nuevamente con ánimo, con fe, con la certeza de que la Biblia es la fuente de la verdad, ¿ok? Escudriñad la escritura porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí, así dice Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que venir confiados a la palabra de Dios, ¿ok? Para poder conocer a Jesús, y porque conocer a Jesús es todo. Conocer a Jesús cambia tu vida. Conocer a Jesús y aceptarlo en tu corazón te da la certeza de tener la vida eterna. Por ese motivo yo te animo, ¿ok? Que tú, si no tienes tu Biblia, compres una Biblia inmediatamente como el libro de los libros y comiences tú a apreciarlo con todo tu corazón. Léelo no solamente tú mismo. Si tienes hijos, compártelo con tus hijos, compártelo con tu familia. Esta es una cosa muy linda lo que puedes tú hacer. Yo creo que es una de las mejores herencias que un padre puede dar a su hijo. Ok, compartir, leer el mensaje de la palabra de Dios. Ok, entonces a la luz de esto, hoy nosotros vamos a estudiar las parábolas. Hay más, los estudiosos nos dicen que hay más de 50 parábolas que Jesús comentó. Y eso los podemos encontrar nosotros, ¿no? En los evangelios, ok, principalmente en los evangelios sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, ok, que son evangelios que ustedes saben, sinópticos, ok, que tienen una vista juntos, para poder decir lo mismo que otro está testimoniando del mismo evento que ha sucedido. Ok, por eso es que a veces nosotros escuchamos, ¿no? Ok, no haciendo mención a una parábola, no, pero por ejemplo uno dice, antes que el gallo cante por tercera vez, me habrás negado, le dice Jesús a Pedro. El otro le dice, después que el gallo, ¿qué cosa? Cantará por tercera vez. Ok, pero no puedes tú, por este motivo, decir que la Biblia que no es segura, es falsa. No. Es como, por ejemplo, ahora vamos a ver también una de las parábolas de la semilla, ¿no? Ok, Jesús hablará de la semilla de la mostaza, que es una de las semillas más pequeñas, ok, pero si tú vas a ver, en realidad hay semillas mucho más pequeñas. O sea, que Jesús está diciendo una mentira. No. Jesús estaba contando una parábola en el contexto de lo que la gente veía, conocía, y a través de esas realidades, de lo que se veía, de lo que se experimentaba, lo que ellos estaban viviendo, Jesús extraía de esas verdades naturales, de esas verdades vividas, traía ejemplos para aplicarlos en las verdades espirituales. Eso es lo que es una parábola, ¿ok? Una parábola, ¿qué cosa? Es un relato breve que utiliza elementos de la vida cotidiana para enseñar lecciones espirituales sobre todo, ¿ok? Eso es una verdad teológica, ¿ok? Desde una perspectiva entonces teológica, o sea que estudio de Dios, ¿no? ¿Qué es una parábola? ¿Ok? Las parábolas tienen algunos significados, ¿ok? Uno podría ser el método de revelación. Jesús usó las parábolas para revelar verdades sobre el reino de Dios y ocultar esas mismas verdades de quienes no estaban dispuestos a recibirlas. Miren ustedes qué interesante, ¿no? El segundo, se podría decir punto, perspectiva, ¿no? Objetivo por el cual Jesús contaba las parábolas, ¿no? Pues es una herramienta pedagógica, ¿ok? De ahí viene la palabra que a Jesús le gustaba enseñar, ¿verdad? ¿Ok? Las parábolas permitían a Jesús comunicar conceptos espirituales complejos, difíciles, ¿no? De una manera accesible y memorable para su audiencia, para las personas que le escuchaban, ¿ok? Tercero, es un llamado al discernimiento. Al usar parábolas, Jesús invitaba a sus oyentes a reflexionar profundamente sobre el significado espiritual detrás de las historias cotidianas, detrás de las historias de cada día. Eso vamos nosotros a estudiarlo también. Ustedes van a ver, ¿no? Yo les animo a que ustedes vayan y estudien estas 50 parábolas, ¿ok? Que se encuentran en todos los evangelios, ¿verdad? Ahora, en particular, vamos a estudiar del evangelio de Marcos 5 parábolas, 5, ¿ok? Pero en realidad, el evangelio de Marcos tiene 7 parábolas, 7, ¿ok? En total. 3 de esas son exclusivas, o sea que solo Marcos lo tiene, ¿ok? Que se encuentra, por ejemplo, en la parábola del médico y sus enfermos, la parábola del hombre fuerte y el ladrón, ¿ok? La parábola del crecimiento de la semilla. Esas son
parábolas únicas y exclusivas del Evangelio de Marcos, ¿ok? Pero hay otras 4 que tiene, ¿qué cosa? Que tiene una similitud, ¿ok? Es el mismo raconto, el mismo evento, la misma, lo mismo que ha sido contado también por los otros evangelios, sobre todo Lucas y Mateo, ¿ok? Entonces ahí se compaginan, ¿no? Por ejemplo, una de esas es de la parábola del sembrador, la otra es la semilla de mostaza, la otra es los labradores malvados y la otra es de la higuera. ¿Ok? Son parábolas que van juntos con nosotros. En cambio, las 3 exclusivas, como les mencioné, estas parábolas las vamos también a estudiar en el transcurso de hoy, que vamos a estudiar algunas de esas, y también en el transcurso de todo el Evangelio de Marcos vamos a tomar algunos puntos, ¿no? A su debido tiempo. Ahora vamos a estudiar el capítulo 4 de Marcos, ¿ok? Entre otros objetivos que tiene en las parábolas es el cumplimiento profético. El uso de las parábolas por parte de Jesús cumplía profecías del Antiguo Testamento sobre cómo el Mesías enseñaría. Miren ustedes qué interesante, ¿no? ¿Ok? También ilustra el carácter de Dios. Muchas parábolas revelan aspectos del carácter y los propósitos de Dios de maneras prácticas y comprensibles. ¿Ok? Una última podría ser la confrontación del pecado. Jesús usó parábolas para confrontar sutilmente el pecado y la hipocresía, especialmente entre los líderes religiosos. En esencia, entonces, ¿qué son las parábolas? Las parábolas eran un método divino para comunicar verdades espirituales profundas, de una manera que invitaba a la reflexión y al discernimiento espiritual. Eso es las parábolas, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora vamos a estudiar Marcos del capítulo 4. Tiene 5 parábolas, ¿no? Vamos a concentrarnos mayormente, chicos, bueno, a la final habla de la semilla, habla del crecimiento y vamos a verlo hoy desde un punto de vista general, ¿no? Vamos a hablar más de la parte de la agricultura, se podría decir, ¿no? Cómo Jesús extrae, ¿okay? De la agricultura. A los que les gusta la agricultura, yo les felicito, ¿no? Aquí en mi casa, como ustedes ven, tengo de unas pequeñitas, de unas semillas chiquitas que cogí de girasol, ¿ok? De girasol. De ahí pude sembrar junto con mis hijos y salieron estas hermosas plantas que ustedes ven aquí, ¿no? Unas hermosas flores y mis hijos están contentos. Ahora de ahí en adelante saben, ¿no? Que si se bota una papa, ya salen, ¿qué cosa? Papitas, ya salen, ¿qué más hemos sembrado? Hemos sembrado aquí en nuestro pequeño jardín, ¿no? Hemos sembrado ajo, hemos sembrado también cebolla, hemos sembrado también ajo, a ver, ya dije ajo, cebolla, papas. ¿Qué más? Tenemos el arbolito de manzanas que ustedes ven ahí atrás, el arbolito de manzanas. También hemos sembrado la col. Esa col es tan rica, tan deliciosa que la comemos con muchísimo gusto. Y ahora tenemos acá los zapallitos que están creciendo. Esperemos poderlos comer en el mes de agosto, ¿verdad? Esperemos, ¿ok? Pero bueno, a los que les gusta la agricultura, entonces esto va a ser, ¿qué cosa? Una cosa muy linda de poder profundizar, ¿verdad? Entonces ahora nosotros vamos a estudiar, ¿ok? La primera parábola se llama la parábola del sembrador. Vamos a leer Marcos, el capítulo 4, el versículo del 1 al 9, ¿ok? Dice así, Marcos 4 del 1 al 9, dice: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte, escuchen bien, una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Miren ustedes qué interesantísimo este texto, ¿verdad? ¿Ok? Aquí nos habla de Jesús que
Él les cuenta a esa gran multitud, mientras él estaba sentado ahí en la barca, ¿no? Qué lindo esa imagen, ¿verdad? Cuando estaba ya en el mar de Galilea, yo me imaginaba a Jesús, ¿no? En esas barquitas, él sentado en las barquitas de gente pescadora. Un saludo a todas aquellas personas, sé que me están siguiendo por allá en el Océano Pacífico, ¿no? Gente que mi hermana les ha podido dar también el canal y ellos se identificaron mucho, sobre todo cuando estoy haciendo el tema de Jesús que camina en el mar, que yo estoy en el mar hablando, ¿no? Y dice, qué lindo, ¿no? Qué lindo esta persona que se identifica con nosotros también. Y yo les quiero enviar un gran saludo a todas aquellas personas que trabajan ahí en el mar, ¿no? Reconozcan ustedes que Jesús es vuestro capitán. Hagan de Jesús vuestro capitán, Señor de señores, Rey de reyes. ¿Ok? A veces el trabajo ahí, al menos viendo en televisión, hay trabajos muy duros en el mar, muy duros, ¿ok? A veces vienen esas tormentas, vienen esas ráfagas de viento, ¿verdad? Y parece que al barco ya le hunden, ¿verdad? Y está que se gira así, y es increíble cómo esos pescadores, ¿no? Se tienen duro de sus barcas, ¿verdad? Todo por el pan de cada día, ¿no? Por el pan de cada día. Yo les felicito porque el trabajo es digno, ¿verdad? Y el trabajo te hace a ti una persona digna de ser llamada persona. No eres un ladrón, no eres una persona un parásito de la sociedad, ¿verdad? Sino que eres un trabajador. Te ganas, como dice el mandamiento, con el sudor de tu frente comerás el pan, ¿verdad? Pero muchas personas entienden mal ese mandamiento, ¿ok? Y como ya decía mi papá, ¿no? Dice, con el sudor del frente comerás el pan, ¿no? Pero Dios no quiere que tú seas ladrón, ¿ok? Sino que te ganes con fatiga, que tengas, ¿qué cosa? Una credibilidad como hombre, como mujer, ¿ok? Y gana tu sustento con el sudor de tu frente, ¿ok? Que Dios te dé sabiduría para poder dejar cualquier tipo de grupos malhechores, de personas malas que solamente corren incluso a derramar sangre inocente por ganarse, ¿qué cosa? Por ganarse esa fama de ser personas malas, ¿ok? Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas abandonar esas cosas para que seas un valiente. Jesús, Él te enseña, ¿no? El verdadero valiente es aquel que se atiene, el que cumple la verdad de la palabra de Dios, el que dice, bueno, tú eres mi capitán y yo prefiero obedecerte a ti antes que a cualquier otro malhechor, antes que a cualquier otro ladrón, ¿ok? Tienes que ser valiente como por ejemplo los amigos de Daniel, ¿ok? Cuando vino el rey Nabucodonosor y le dijo, mira, yo te voy a echar a ti en el foso de los leones, digamos en el horno ardiente, le dijo, no, a los amigos de Daniel. Y los amigos de Daniel ahí, a este gran emperador, a este gran rey, ¿no? Le cogen y le dicen, mira, tú sabes, nosotros sobre este caso no tenemos ni que hablarte a ti, ¿ok? No nos va a hacer tener miedo por ese horno de fuego que tú has hecho, ¿verdad? Pero tú quieres que nosotros nos arrodillemos frente a esta imagen. El segundo mandamiento nos prohíbe tener imágenes, ¿ok? Tener imágenes y prácticamente nos prohíbe adorar o tener otros dioses, nos prohíbe. Y es por ese motivo que nosotros preferimos obedecer al Rey de Reyes, Señor de Señores. Si tú nos botas al fuego, pues que nos botes al fuego. Nosotros tenemos un Dios que nos puede librar de ese horno de fuego. Pero si es Dios decide a nosotros no librarnos del horno del fuego ardiendo, entonces, ¿qué cosa? Nosotros preferimos morir antes que arrodillarnos frente a la imagen que tú has creado, porque nosotros nos vamos a arrodillar, solamente vamos a adorar a nuestro Dios y gran poderoso Dios. Okay. Y en ese momento el rey, ustedes conocen la historia, ¿no? El rey tan endurecido ese corazón, ¿no? Ese corazón de piedra, hizo calentar 7 veces más el horno y dijo, voy a ver ahora, ¿no? Si es que Dios puede librarnos de mi mano, dice, ¿no? Y les bota a los 3. Pero la sorpresa de él está cuando estaban los 3 dentro, entonces él después pudo contemplar y habían 4, no habían 3. Y él entonces, para asegurarse, dice, no es que echamos 3, ¿y cómo así? Ahora yo veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo del Altísimo. Ahí estaba, ¿no? La presencia del mismo Jesucristo estaba ahí. Había quemado todas sus cuerdas, había quemado todo, pero ni el pelo de ellos, no tenían ni olor aún. O sea, que entraron a un sauna, ¿no? Se hicieron ahí un manicure, un pedicure, todos esos cure que existen, y ellos estaban felices ahí en el fuego. Porque es que el que es hijo de Dios no tiene miedo al fuego consumidor, ¿ok? No le tiene miedo. Tenle miedo tú cuando no estés con Jesús. Porque cuando tú no estés con Jesús y no le tengas a Jesús en tu corazón, ese fuego
no va a ser el fuego de la salvación, ¿verdad? Sino que va a ser ese fuego consumidor que te consume. ¿Por qué? ¿Por qué te consume? ¿Por qué tú serás consumido por el fuego? ¿Sabes por qué? Porque tú te agarras tanto al pecado, ¿ok? Y como Jesús viene a destruir el pecado y tú si te agarras mucho del pecado, ¿qué va a pasar? Te vas a quemar con él, te vas a quemar con él. Entonces el secreto de la salvación es ¿qué cosa? Confesarle a Dios todos nuestros pecados, confiésale y Él está listo, dispuesto a perdonar los pecados y limpiarte de toda maldad. Ok, y es por eso que necesitamos ese arrepentimiento. Ok, no te jactes, no te vanagloríes de las cosas malas que has hecho. Ok, pídele perdón a Dios, dile Señor, ayúdame a tener ese corazón recto, dispuesto, limpio. Felices los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. No porque son limpios porque nos hemos lavado, nos hemos hecho algunas cirugías de ahí. No, limpios porque hemos declarado a Dios nuestro pecado. David dirá, en pecado he sido concebido, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. ¿Y tú qué cosa? Borraste, perdonaste mi maldad. Ese es el Dios grande en misericordia. Entonces yo te animo a ti, ¿no? Para cuando venga Jesucristo, Él es nuestro sol de justicia, el fuego consumidor, ¿verdad? Entonces cuando Jesús ya venga, entonces tú ya has sido purificado. ¿En quién? En Él. ¿Ok? Su sangre bendita te purificó de todo pecado. Y cuando aparezca ese sol de justicia, entonces ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a tener miedo? No, no vas a tener miedo. El profeta, ¿qué dice? Que nosotros vamos a alzar nuestros brazos y vamos a decir, bienvenido Señor, este es nuestro Dios, le estamos esperando y Él nos salvará. Ese sol para nosotros, ¿qué será? Será la liberación, la salvación, finalmente. Por eso es que gritamos los cristianos, Maranata, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. El libro de Apocalipsis termina diciendo, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. ¿Pero por qué dice eso? Porque dice, el que promete estas cosas dice, vengo ciertamente en breve. Y Juan, el Juanito que escribió el libro de Apocalipsis dirá, amén. Ven, Señor Jesús. Amén, la palabra, amén, así sea. Cumple tu promesa, ven. Y entonces Jesús, Él no es que Él retarda el cumplimiento de su promesa como algunos se lo tienen por retardo, ¿verdad? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No seas duro de corazón, como lo fue, ¿quién? Como lo fue el mismo Nabucodonosor. Pero aunque si tú, y eso es un desafío que te hago, aunque si tú eres duro, yo te voy a decir algo. No seas duro para con Dios. Arrepiéntete lo más pronto posible. ¿Sabes por qué? Porque Dios hará hasta lo imposible por tenerte en el cielo. Hasta lo imposible. ¿Ok? Y tú dirás, ¿pero cómo? Si yo quiero endurecerme en mi corazón. Sí, eso también es lo que dijo el rey Nabucodonosor. A veces él aceptaba la palabra de Dios y a veces viendo los milagros, ¡ay! Se convertía, ¿verdad? Ese rato era solamente una experiencia así, pasajera, hasta que Dios mismo le cogió y le hizo ¿qué cosa? Dice que le vino una enfermedad mientras él estaba orgulloso, ¿no? ¡Ay! La gran Babilonia que yo construí con mi mano, con mi fuerza, con mi poder, ¿verdad? Y ¡trac! Vino ¿qué cosa? La orden de Dios. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucedió? Sucedió que él llegó a tener el corazón de bestia, ¿verdad? Y ahí pasaron 7 años, él comía hierba, le creció las uñas del pelo, le creció como que fuera un animal mismo, ¿no? A los 7 años él, ahí qué cosa, pudo rendirse al amor de Dios, Y yo espero conocerle a este gran rey, ¿verdad? Que va a ser mi hermano de la fe, ¿verdad? Al rey Nabucodonosor. Cuando estemos en el reino de los cielos, voy a decir, oye, pero ¿qué? Tú sí que fuiste bien terrible, ¿no? No querías aceptar el amor de Dios. Y cuéntame cómo fue esa experiencia de vivir como animal, 7 años, ¿ok? A veces muchas personas, cuando están caminando en sentido vertical, ¿verdad? En sentido vertical, el orgullo, la vanagloria, no ven al cielo. Pero a veces Dios va a permitir a veces, o tú mismo, por tus mismos errores, por tus mismos fracasos, por el mundo en que vivimos, en el pecado que vivimos, a veces nos llega una enfermedad y entonces ahora de vivir en forma vertical, caemos en forma horizontal, caemos a la cama, estamos ahí desesperados, angustiados. A veces recibimos malas noticias, a veces ya las noticias son tan dramáticas, tan tristes, sea para tu familia, sea para ti, que tienes que enfrentar y nada más es lo que nos toca a todo mundo, ¿no? La muerte, ¿verdad? Y entonces ahí cuando estamos en sentido horizontal, ahí es que casi, ¿no? Nos hace elevar por obligación los ojos al cielo. Y ahí podemos decir como David, ¿por qué?
qué en vez de estarnos quejando y estar en iras contra Dios, decir, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Que eso es parte de la humanidad, ok, vamos a estudiar eso un día, ¿no? ¿Cuáles son las fases de la persona que está desahuciado, de la persona que ya está, ya condenado, se podría decir? Y una de esas partes también es las iras, ok, las iras, ¿por qué a mí? Ok, ¿por qué a mí? Yo, y comienza uno a sacar las cosas, ¿no? Yo he sido bueno, este otro, ok, y cosas así, ¿no? Ok, pero yo creo que en ese momento es mejor actuar como David, decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá de aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y cuando tú te entregas a Dios, le entregas tu corazón a Dios, te aseguro, ¿ok? Que Dios cambiará. Si no cambiará tu estado de salud, cambiará tu proceder. Y ese miedo con el que estás enfrentando la muerte, ese miedo con el que estás enfrentando la enfermedad, Dios te dará la fuerza, como ha dado a muchos otros. Ok, recientemente, hace unos añitos atrás nomás, murió la persona gracias a la cual llevó a toda mi familia, ¿no? Ok, a conocer del mensaje, la palabra de Dios. Y esta persona me contaba, su hija, me contaba llorando al teléfono, me decía, mira, dice, mi mamá, ¿sabe lo que me dijo? Dice, después de ese problema que tuvo en los pulmones, dice, mi hija, ok, yo sé lo que me toca, pero lo lindo, dice, mira lo que me dijo mi mami, me dijo así, yo sé en quién he creído, le dice, no, Anita se llama ella, le dice, yo sé en quién he creído, Anita, no te preocupes, ok, tú sé fuerte, valiente, en el día de la resurrección, cuando Jesús me resucitará a mí, yo la primera persona que voy a buscar entre toda la gente va a ser tú vas a ser, ok, mire, y ella me lloraba y decía, mira, así me dijo mi mamá, yo tengo una cita con mi mamá en el día de la resurrección. Y entonces yo quiero que tú también te aferres al Señor. Yo creo que mi papá también, cuando Él resucitará, ¿ok? Cuando Él resucitará de entre los muertos, lo veremos y yo lo abrazaré, le agradeceré, ¿ok? Y aunque si ya en la vejez, cuando ya le di la última vez, no me pudo reconocer, yo sé, la Biblia dice que los muertos en Cristo cuando resuciten, estos cuerpos no corruptibles revestirán incorruptibilidad, estos cuerpos mortales revestirán inmortalidad. Y ahora junto con mi Padre abrazado, podremos decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu dardo? ¿Dónde está tu victoria? Porque nosotros hemos vencido a la muerte, no gracias a nuestros méritos, sino gracias a que nosotros nos aferramos de la vida, y la vida es Jesucristo. Agárrate de Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es tu decisión. Y el tema de hoy estamos hablando de eso, que el sembrador salió a sembrar y esa semilla cayó en diferentes partes, en diferentes suelos, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede en los diferentes suelos? En los diferentes suelos sucede que cayó en el camino. En el camino, ¿qué pasa? El camino es duro, ¿ok? Es duro. Esas son las personas. El suelo sería prácticamente, ¿qué cosa? Nosotros. La semilla sería la palabra de Dios. Okay, y esta semilla, el mensaje, la palabra, cae. Y a veces caen en esos corazones que lo reciben con mucho gusto, ¿verdad? Así. Pero después vienen las aves, ¿verdad? O vienen las carrozas ahí, ¿no? Tú sabes cómo es el camino, ¿no? Y una semilla fácilmente ahí como no ha sido un terreno bien labrado, entonces, ¿qué pasa? Sí, esa semillita no cae. Nosotros a veces, hay muchas personas que yo conozco que reciben la palabra de Dios, ay, qué lindo, me gusta cómo habla esa persona, y solamente así, ¿no? Pero son solamente cosas efímeras, así, rápidas, ¿no? Bueno, no podemos también disminuir el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios va a tocar los corazones, los va a hacer un corazón, como mi papá oraba por sus hijos un día, ¿no? Y dice, ven, hijo, yo quiero orar por mis hijos. Y cuando yo le escuché a él, no estaba un texto bíblico lo que él decía, pero él decía, Señor, en tu Biblia, en tu palabra dice, ¿no? Dice que tú eres capaz de transformar sus corazones de piedra en carne, dice, ¿no? Pero él dice, pero yo te digo, por favor, dice él, ¿no? Transforma los corazones de piedra de mis hijos en corazón de gelatina, decía él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él quería que el corazón de sus hijos se vuelvan mucho más sensibles al mensaje de la palabra de Dios. O sea que para cuando caiga la semillita, ok, caiga fácilmente en un terreno que sea fértil, ¿verdad? Que donde caigas rápidamente puede dar, ¿qué cosa? Fruto, ¿no es cierto? Qué lindo, qué lindo. Y entonces, ¿qué pasa? Este terreno, la primera cayó en el camino, dice, ¿no es cierto? Donde vinieron, ¿qué cosa? Las aves, y fácilmente viene devorada. Ok, piensa tú qué tipo de persona eres, ¿no? Porque si la palabra de Dios cae, incluso hasta por medio de este canal, ok, cae la palabra de Dios,
¿Cómo eres tú? ¿Cómo lo recibes? ¿Ok? A veces estamos así, ¿ok? Y bueno, está bonito, habla bonito y se acabó el problema. Ahí nos quedamos, ¿no es cierto? O a veces incluso vemos las cosas, sí, positivas por una parte, pero mayormente después comenzamos a criticar, ¿ok? Porque siempre hay críticas, ¿ok? Y es por ese motivo que nosotros tenemos que lanzarnos, ¿ok? ¿Ok? Si de Jesús, imagínense, ni hasta Jesús. Hay una escritora que dice que si las iglesias hoy en día, muchas iglesias hoy en día, tuvieran al mismo Jesucristo como el buen pastor ahí, como pastor de esas iglesias, ni él se salvaría de las críticas de las personas. Imagínense ustedes, imaginen. Y eso ya lo experimentó Jesús cuando él vino. ¿Quiénes eran los primeros en botar las piedras sobre Jesús? Los que no hacían nada, los que hacían muchas cosas, pero habían olvidado el objetivo, ¿ok? Habían olvidado el objetivo de ser verdaderamente cristianos, ¿no? Y ellos son los que tiran piedras y hieren a los pastores y lastiman y les hacen llorar amargamente, ¿no? Y eso hicieron sobre Jesús y no se cansaron hasta verle en la cruz clavado, ¿ok? Y muerto, ¿verdad? Eso es los grandes líderes religiosos, ¿verdad? Entonces, no te desanimes. El primero, entonces, es el camino, que viene devorada inmediatamente, ¿no? Los segundos son los pedregales, ¿ok? Que estos duran algunos días o semanas, ¿no? En alcanzar, ¿verdad? Pero fallan igualmente, ¿no? Los otros caen entre espinos. Yo tengo aquí algunos del vecino tiene unos arbolitos llenos de espinos y a veces no le permite a la manzana, le estaba matando, ¿no? Esa parte, porque la manzana viendo que hay espinos ahí, ¿qué pasa? Comienza a secarse, comienza a morirse y ese bracito de manzana, entonces yo tuve que cortar esas espinas para que pueda expandirse más el arbolito, ¿verdad? Pero bueno, entonces esos son los que caen que entre los pedregales, los otros que caen entre espinos, ¿verdad? Dice, no alcanzan, ¿verdad? Y lo otro es cuando cae en un buen suelo, ¿verdad? En un buen suelo. Y entonces ahí está, dura una estación de crecimiento, ¿ok? Pero, ¿qué cosa? Ese cereal, ¿no? El buen grano, ¿ok? Cae y da, ¿qué cosa? Fruto, ¿verdad? O sea que 3 son aquellos que pierden. Ok, 3 son aquellos que pierden. Y 1 es aquel que cae en buena tierra. Es aquel que cae en buena tierra. Pero Jesús ya advirtió también en otra parte, ¿verdad? Que el que quiere seguirle a él tiene que tomar su cruz y seguirlo. Ok, tienes que ser valiente. No puedes decir tú solamente, ay, cayó la palabra en mí, ahora sí estoy. No te dejes tú llevar por la palabra de Dios, ni por las aves, ni ser pisoteada. No te dejes llevar, ok, ¿cuáles son esas aves? ¿Cuáles son esas cosas que pisotean? No te dejes, ¿qué cosa? Alcanzar por los espinos, ¿no es cierto? Sí, trata de eliminar todo tipo de cosas que sean espinos en tu vida, ¿no? Ok, o si tú no estás aprofundizando, ¿no? Caíste en pedregales, cayó en pedregales y estás así dejando de vez en cuando el estudio de la Biblia, estás dejando que otros te expliquen a ti, ok, o has dejado tu oración cotidiana, la mejor forma, miren ustedes, la mejor forma de uno poder entender el mensaje de la palabra de Dios es poder compartirlo con otros. ¿Sabían ustedes? Cuando tú vas y lo compartes, tú mismo te estás autoenseñando. Es como cuando yo, por ejemplo, acá, ¿no? Para poderles hacerlo a ustedes, yo voy, averiguo, digo, a ver, veamos esto, alguna novedad, alguna cosa nueva que haya, ¿no? Ok, para poder. Y mientras yo me preparo, me formo, me consagro a Dios, oro a Dios para que este mensaje no sea un mensaje más botado ahí al aire, ¿no? Ok, ya decía un amigo, mira, dice tú, si quieres tener más suscriptores tienes que decir estupideces, dice, tienes que hacer estupideces. Yo no soy de esa idea, le digo, tú sabes, mi canal es un canal, quiero que sea un canal cristiano, un canal que aunque si comienza pequeño, pero es como una piedrecita así, como una piedrecita de esas de David, pequeñito, pero que le venció a quién, al gigante, ok, así, eso es lo que yo quiero hacer, sé que es un canal pequeño, no tengo tantos suscriptores, ok, lo reconozco, ok, pero sin embargo los pocos que están viendo, están absorbiendo esto y dicen, no, este canal hay que hacerle crecer, ok, y yo espero por la gracia de Dios que sea como esa semillita que cayó en el buen terreno y poco a poco da su fruto a su debido tiempo. Habrán personas que seguramente saben qué cosa, sabrán apreciar esto y yo quiero atenerme solamente al mensaje de la palabra de Dios. Que este mensaje pueda ser expandido por no solamente qué cosa aquí en mi casa, sino aquí en esta nación, sino como dice Jesús, ¿no? Cumpliendo la misión, ir y predicar el evangelio en todo el mundo. Esa es la gran misión y allá tenemos que llegar, Yo no hago esto por proselitismo, no quiero que ninguno de ustedes, por eso que ni les menciono, ok, a qué iglesia voy o a qué iglesias voy. No. Yo quiero que tú, si tienes un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios fuerte, Él mismo, tú no crees
que él, que sabía cómo iban a suceder todas las cosas, no te deje revelado todo aquí en su palabra. Claro, claro. Y tú tienes que conocerlo a él, tienes que conocerlo a él. Cuando tú conozcas a él, conocerás su voz y él será tu buen pastor. Y él dice, yo tengo otras ovejas en otros rediles, las cuales escucharán mi voz. Y cuando escuchen mi voz, también, qué cosa así, me seguirán. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo? Yo soy de la idea de hacer esto, ¿ok? De exaltar lo que vamos a leer en la siguiente parábola. Marcos 4, del 21 al 23. Dice así, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, oiga. Miren ustedes, aquí estamos viendo otro ejemplo, ¿verdad? Es el ejemplo de la luz. Si tú tienes la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? La luz de la palabra de Dios. Entonces tú tienes que coger y expandirlo. Expandirlo. Basta que tú lo alces, lo eleves. Como les digo, ¿no? Eso es lo que hago con el canal. Y yo lo lanzo. Y sé que por la gracia de Dios, muchas personas van, ¿qué cosa? A recibir más mensajes de la luz, ¿verdad? Pero ya dependerá de cada uno de ellos. Si se atienen a la sola escritura, entonces aceptarán la escritura y harán lo que Jeremías dice. Cuando yo abrí tu palabra, ¿qué dice? ¿Sí? Vi, leí y entonces lo devoré. Devoré ese mensaje. Y para mí me fue por gozo y alegría de mi corazón. Cuando las personas conocen la verdad, ok, saben que eso es la verdad, les hará libres. ¿Y qué hacen ahí? A la luz de esta verdad, ellos van a alegrarse con aquellos que dicen, a la casa de Jehová iremos. Ok, eso es lo que dice el salmista. Entonces, miren, nosotros tenemos que elevar esto, ok, pero van a ver esos virus, hablando hoy en día en cuanto a tecnología, ¿no? Tengo, por ejemplo, una persona que conozco y aprecio mucho, ¿no? Que vive por allá en Sicilia, ok. Uno de ellos, por ejemplo, cuando le veía que no vino por 2 sábados a la iglesia, ¿no? Me pareció un poco extraño, entonces pude hablar con él y él me dice, mira, yo no estoy viniendo porque me pidieron que les haga un grandísimo favor. ¿Y qué favor? Bueno, él creo que es un ingeniero en sistemas. Y él me dice, mira, lo que sucede es esto, que entraron, ¿ok? Alguien hackeó, ¿no? Entraron en la empresa en la cual yo trabajo, en las computadoras, porque yo me ocupo de todo ese sistema de informático. Entonces ellos entraron ahí, los ladrones, y ahora entraron y estaban robando los datos ahí de esa hacienda, y eso es un problema terrible, terrible. Y mi jefe me dice, yo sé que tú observas, dice, ¿qué cosa? Sí, el sábado como día de reposo, pero yo te pido, te clamo, por favor, te clamo. Mira, esta es una urgencia, ¿ok? Necesito de tu ayuda. Y él dice, yo le estoy haciendo esto por obra misionera, ¿ok? Así como el médico en ese momento, ¿qué cosa? Tiene que ocuparse por cosas, dice que viene una persona a dar a luz, no puede decirle espere para mañana, ¿ok? O un policía, ¿ok? O un bombero, ¿no? Que tiene que venir a ayudar ese rato que la llama se enciende. Esta era una urgencia. Y yo felicito a aquellas personas, ¿no? ¿Ok? Esas personas que hacen, como se dice, las cosas de urgencia, no hacen los trabajos así seculares como hacen en cualquier día de la semana, sino que en casos de urgencia, el sábado fue hecho por causa del hombre, dice, por tanto es lícito hacer el bien en el día de reposo. Ok, pero algunos se cogen ese texto ya para quebrantar el mandamiento, pero tampoco vamos allá, ¿no? Ok, pero hay a veces que las ovejas caen, como dicen, en el hueco, ok, ¿qué se hace en ese rato, no? Hay que ayudar, ok, una mujer da luz en sábado, ok, yo agradezco a Dios, mis 2 hijos nacieron justo en sábado, cuando yo estaba ya yendo a predicar ahí en la comunidad, cuando de pronto, ¿qué cosa? Y ya mi esposa que dio a luz, ¿no? Y mis 2 hijos nacieron en día sábado, ¿ok? Pero bueno, y entonces ahora, para decirles, esta luz tiene que ser exaltada. Y esta persona me decía, yo tengo que estar ahí al ataque para que los virus, o sea, que esos ladrones no entren y me vayan a robar la información. Ok, ¿cuáles son esos virus que tú puedes, qué cosa, tener alrededor tuyo? Tú sabes, tú reconoces. Yo, por ejemplo, a la luz de los estudios, de lo que he realizado, puedo ver que hay muchos virus en el aire, muchos virus en diferentes canales que están diciendo cosas erradas, cosas equivocadas. Y alguien me dijo a mí, mira, y yo les agradezco a esas personas que me han dicho eso, ¿no? Me dicen, mira, esa es tu vocación, tú estudiaste para eso. Y bueno, y entonces yo sentí ese llamado también a poder, o sea, que ¿por qué no? A seguir una pastoral para todo el mundo.
sé que soy el responsable por las cosas que yo le estoy diciendo, sé que soy el responsable y no quiero ser un pastor ciego que a otro pastor a otra gente ciega, ¿no? Pero hay gente que sabe que le está llevando al hueco, al agujero y allá mismo les lleva. ¿Por qué? Porque tienen esa conciencia cauterizada de las cosas malas, ¿ok? Están dispuestos solamente de continuo a hacer el mal, ¿ok? Otros que dicen, no, es que yo trabajo para cierta institución o ciertas cosas y yo me siento en obligado de decir así. Y yo no soy de esos, yo quiero decirte a ti, ¿ok? Que mientras tú seguirás este canal, ¿ok? Las cosas que están reveladas, como dice el libro de Deuteronomio 29, ¿qué dice? Las cosas reveladas son para vosotros, para vuestros hijos, ¿ok? Para que ustedes me teman, ¿ok? Pero las cosas ocultas pertenecen a Dios. Yo no te voy a hablar aquí de cosas ocultas, ¿ok? Porque hay mucho del ocultismo, ¿no? Hay que te comienzan a hablar y comienzan a inventarse puro filosofía diabólica, ¿ok? Yo no te quiero decir nada de eso. Yo te quiero solamente a ti hablar de las cosas reveladas. Pero vamos a hablar, sí, de ocultismo, pero identificando con nombre y apellido, diciendo esto es lo que dice la verdad de la palabra de Dios sobre estas prácticas ocultas y que son diabólicas y que Dios las prohíbe. Como por ejemplo el discurso de la inmortalidad natural del alma, la apariencia de la aparición de los fantasmas, de esas cosas. ¿Okay? Vamos a estudiarlo a su debido tiempo. Todo eso, ¿qué cosa? Teológicamente es ¿qué cosa? Basura. Ok, es basura. Que existen, claro que existen, pero no es la interpretación de lo que los otros dan. Dios lo dice claramente que incluso el mismo Satanás se podrá vestir como un ángel de luz. Todo eso lo vamos nosotros a quitar esa máscara, ¿verdad? Ya en un capítulo de esto estaba hablando propio de quitar la máscara a lo que es el espiritismo, ¿verdad? Pero nosotros entonces tenemos que hacer como este amigo que tenía yo, de luchar contra esos parásitos, esos virus que quieren, ¿qué cosa? ¿Sí? Ocultar, tapar esa luz. Por eso que Jesús dice, eleva la luz, alza la luz en alto. Y esa es la luz. La Biblia dirá, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tienes que elevar esa luz, enalza la luz para que la gente pueda, ¿qué cosa? Iluminarse, ¿verdad? Y pueda vivir en esa luz. Y muchas veces ellos, por la gracia de Dios, van a apreciar esa luz porque esa luz les otorga seguridad, esa luz les otorga calor, esa luz les otorga confianza, ¿ok? Y entonces tenemos que lanzarnos por la gracia de Dios. Yo te agradezco si tú oras por este canal, ¿ok? Te agradezco verdaderamente mucho por eso. Ok, vamos a leer ahora el libro de Marcos, el capítulo 4, del 26 al 29. Dice así la palabra de Dios. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Miren qué hermoso ese texto, ¿verdad? Ese es un texto maravilloso. Imagínense, ¿qué es lo que hace esto, no? Es que así es el reino de Dios. Esta semillita viene botada y en el momento que viene botada, va creciendo para la gloria de Dios, ¿no? Para la gloria de Dios. Y es lindo, yo conozco esta misma persona que les digo que nos habla a nosotros del evangelio, de estas verdades puras. Ok, me acuerdo que vino, sembró sobre mi familia el mensaje, la palabra de Dios. Yo al inicio era, pero como les digo, alérgico a esto, ¿no? Alérgico. Pero no porque yo que iba en contra de esa verdad que ella me estaba enseñando. Para mí esa verdad era una mentira, Y entonces ahí, claro, no habían todos esos sistemas que ahora existen, ¿no? De información, esas plataformas. Y entonces, ¿qué pasa? Yo iba y le atacaba pero a mi parecer. Pero de pronto ella me invitó a su casa, ¿no? Me invitó a su casa y ahí tenía algunas personas que sabían muy bien la palabra de Dios. Y ellos con mucho amor, con mucha humildad, me dijeron, mira, habla tú y nosotros vamos a escucharte, nos vamos a señalar qué cosa, algunas preguntas y al final de lo que tú hayas expuesto te vamos a hacer algunas preguntas. Y bueno, y así fue, oigan. Y yo cuando ella me permitió a mí hablar primero, como vi a un grupo de personas, pensé que eran familia de ellos, pero en realidad eran profesores de teología, ¿no? Ok, y yo estaba recién en pañales, ok, y recuerdo que ellos, a la final, cuando ellos me dijeron que yo hable y que ellos iban a escribir, ¿no?
y no me iban a interrumpir. Bueno, era una técnica muy buena porque sabían que yo hablaba hasta por los codos, ¿no? Porque ellos me dijeron después, nosotros vamos a hablar, vamos a preguntar algunas preguntas de las que usted nos va a hacer decirles, ok, pero déjenos exponer, cuando le preguntemos usted también nos responde. Y entonces yo en mi corazón estaba feliz, extra feliz, porque decía, finalmente, ahora les voy a convencer con la Biblia en la mano a esta gente de que esta gente está siguiendo mentiras, está siguiendo cosas diabólicas. Así era yo, ¿no? Ok. Y recuerdo que cuando comencé a estudiar con ellos, les iba diciendo, ¿no? Cosas, trataba de buscar textos que apoyen, ¿no? La idea esta que yo tenía. Pero y ellos simplemente me hacían preguntas con la Biblia. Me decían, ¿y qué opinas sobre este texto? ¿Y qué opinas sobre textos que prácticamente contradecían lo que yo había afirmado? Y entonces, claro, el principio de la exegesis bíblica es que cosa, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿ok? Y si ellos me presentaron a mí una verdad y esa verdad contradecía con lo que yo les estaba diciendo, entonces yo actué ahí en una forma como normalmente actúan la gente que no quiere que cosa, aceptar la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellos? Se enojan y ya no quieren recibir más. Y yo actué así, ¿ok? Y me recuerdo la señora me quiso incluso ir a dejar ahí en el aeropuerto, en la parada de buses para regresar a mi casa, y yo dije no, y me fui caminando, me recuerdo, porque para mí parecer esas personas eran instrumentos del enemigo que estaban, qué cosa, llevándome por mal camino y me querían a mí hacer confundir, pero de paso había una lucha interior dentro de mí. Y yo desde ahí en adelante me iba a las bibliotecas, me fui a las bibliotecas, me acuerdo una librería que vendían ahí, y me fui a comprar libros que hablen en contra de eso. Pero la cosa es que mientras yo más estudiaba para hablar en contra, más la palabra de Dios me convencía de que el equivocado era yo. Y entonces ahí ya se requería qué cosa. O me atenía a las mentiras que yo estaba anunciando, o a las mentiras que yo predicaba o que yo estaba enseñando, o me rendía a Dios y decía, Señor, esta es tu verdad y esta verdad yo la voy a comer, lo voy a devorar, lo voy a compartir. Esta luz yo la voy a exaltar, le voy a enalzar para que todo mundo, qué cosa. Sí, pero ahí está la valentía. La valentía es que aunque si cayó en buena tierra, yo acepté esa verdad. Aunque si cayó en buena tierra, no por eso quiere decir que cosa así, que ese arbolito no va a tener esas ráfagas de viento. Van a haber ráfagas de viento, a veces van a haber inundaciones, pero si tú estás bien metidas a raíces en la sola palabra de Dios, venga lo que venga, ¿no? Tú vas a estar firme. Como aquel hombre. Y yo les cuento a mis hijos la historia, dice, el hombre sabio y el hombre necio, ¿no es cierto? El hombre sabio edificó, ¿dónde edificó? Su casa sobre la roca, ¿verdad? Y ahí en la roca, claro, es más difícil de construir, ¿verdad? Hay que hacer huecos más profundos. Hacer un hueco en la roca es mucho más difícil. Pero en cambio el hombre necio, él construyó, ¿qué cosa? En la arena. En la arena hacer un hueco es mucho más fácil. Pero bueno, hicieron la casa, era idéntica, se parecían, todo bien, exacto. Pero ¿cuándo estuvo la diferencia? Porque cuando tú eres un hijo de Dios, tienes que ponerlo en tu cuenta de que van a venir esas ráfagas de viento, van a venir esas inundaciones, va a venir una gran tempestad, va a venir truenos, van a venir lluvias. ¿Ok? Si no es ahora, va a ser luego, pero va a venir esos problemas. Y ahí va a depender todo en donde tú estás enraizado. Si tú estás enraizado en la sola palabra de Dios, en la fuente de la verdad, entonces tu casa, aunque si va a caer ráfagas de viento, tú has edificado sobre la roca y la roca es Jesús. Y entonces tu casa va a perdurar, ¿ok? Va a mantenerse firme. Pero si eres un necio y has construido qué cosa, sobre la arena, sobre las cosas de esta vida, ¿verdad? Sobre la vanidad, ¿ok? Sobre la vanidad, la vanagloria de esta vida, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vengan esas ráfagas, entonces tu casa va a crolar, va a caer, se va a derrumbar. Y yo te quiero advertir ahora que no seas necio. No seas necio. La Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y quién dice que no hay Dios? El necio. Y hay otras personas necias incluso que dicen, en cambio, sí, yo afirmo que existe Dios. Así que Jesús dice, ¿no? Ustedes dicen que creen, y hasta el mismo diablo cree y tiembla, ¿ok? Pero no obedece. Eso también es qué cosa, es como no creer, no sirve de nada. No sirve de nada decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, pero sin embargo, ¿qué cosa? ¿Ok? No está haciendo lo que Dios manda como demostración de que le amamos a Dios,
Si tú me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. O sea, ahí está, ahí está. ¿Cómo vas a hacer tú? ¿Vas a seguir dependiéndote y vas a vivir ahí cómodamente en tus grandes privilegios, tus casas, tus vacas, tus ganados, tus títulos? ¿Qué es lo que has llegado a tener tú en la vida? Pero tienes que tener en mente que eso, cuando venga el sol de justicia, todo eso, si no ha sido fundado sobre la roca que es Cristo, todo eso servirá simplemente como leña al fuego, será como echar gasolina al fuego. No está bien, no está bien. Tú funda las raíces tuyas en la persona de Jesucristo. Solo Jesucristo te dará la vida eterna, ¿ok? Entonces, eso nos dirá el texto de la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿ok? Y entonces, cuando tú comienzas a creer en Jesucristo, ¿ok? La cosa linda es que cae la semilla y luego, ¿no? La persona es como cuando yo sembré estas plantitas de acá, ¿no? Las sembré, las boté, pero ¿quién es el que hace el milagro de dar fruto? ¿Quién? Es Dios el quien hace el milagro. Ok, aquí tengo unas pequeñas olivas yo, ok, y mi hija ayer estuvo viendo unas pequeñas olivas de aquí y dice, mira papá, ya están saliendo las olivas. Pero ¿quién les hizo dar estas olivas, no? O los aguacates que tengo por allá también sembrado, ¿no? Ok, es Dios quien hace mientras uno se duerme, y así podemos decir también yo ahora actualmente, ¿no? De mi canal estoy contento, ¿no? Que esté creciendo. ¿Ok? Porque yo duermo, me levanto miren, cada video que hago, lo hago con hay bastante esfuerzo en hacer un video, porque tengo que limarle, tengo que lijarle, limpiarle, ponerle, embellecerle con la música, ¿ok? Para que llegue más al corazón de la gente, poner los textos bíblicos que ustedes ven, ¿no? Me gusta todo lo que estoy diciendo, me gusta ponerle a ustedes para que sepan de dónde viene, ¿no? ¿Ok? Y entonces, para que sepan que es fuente de la verdad, todo esto, ¿no? Y entonces, a mí me anima que cuando abro los ojos, luego al siguiente día, por la gracia de Dios que me da la vida, entonces yo puedo ver y veo mensajes que me llegan, las personas que me felicitan y que dicen siga adelante. Y eso me anima a mí para yo seguir, ¿qué cosa? Exaltando la luz de la palabra de Dios, ¿no? Ok, exaltando, alzando en alto, ¿no? En Marcos capítulo 4, el versículo del 30 al 32, miren lo que dice. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Miren, qué lindo. Este hace una referencia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando antes de que le venga el castigo a Nabucodonosor, él soñó un grande árbol, ¿verdad? Un grande árbol. Y era frondoso, lindo, grande, con unas ramas grandes. Y dice que venían todo tipo de animales, ¿no? Las aves del cielo y también los otros animales terrestres. Dice que se posaban bajo su sombra. Y ese árbol, como daba mucho fruto, ¿no? Caía el fruto y todos se alimentaban, hacían sus nidos ahí. Eran felices de estar en ese lindo árbol, ¿verdad? Ok. Y ese árbol que proporcionaba alimento, que proporcionaba esto, ok, ustedes saben que vino el ángel, dice, ¿no? Vino un ángel y cortó ese árbol y cuando de pronto él quería esa interpretación, ¿no? Y dice, poned qué cosa, la corona ahí en el tronco del árbol caído. Y él dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa, no? Y ahí vemos Daniel que vino y da la interpretación de ese sueño, ¿no? Pero bueno, ahora no estoy hablando de esa interpretación de ese sueño, pero estoy diciéndoles que ese árbol frondoso, ¿no? Que da alimento, me quiero concentrar ahí porque esa semillita de mostaza, ¿no? Que es tan pequeñita, dice que el reino de Dios es así, como un grano de mostaza, como una semillita tan chiquita de mostaza, ¿no? Que cuando crece, se hace más grande que todas, ¿verdad? Y da qué cosa, sí. Dice, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Imagínense ustedes. Y que los pajaritos y todos pueden vivir bajo su sombra. Qué lindo. Qué lindo que tú, cuando siembras la palabra de Dios en alguien y no estés haciendo distinción de personas, ¿no? Yo felicito, por ejemplo, una de las universidades que estaba, por ejemplo, allá en Chile. Recuerdo en una de esas universidades, a mí me gustó mucho porque la mayor parte de la gente quiere ir
a las personas humildes a predicarles, ¿no? Solo a las personas humildes, a las personas pobres, ok, les lleva el pan. Yo conozco, por ejemplo, acá también en Italia, o había una pareja en particular que llevaba a muchos jóvenes, ¿no? A la gente que estaba debajo de los puentes, les llevaba agüitas, cafés, sándwiches, ok, les preparaban con amor, con cariño, les llevaban cobijitas, ok, y qué bueno, qué lindo. Pero he visto pocas iglesias o pocos miembros de iglesias que se concentran sobre esas personas, ¿qué cosas? Sobre aquel grande político, sobre aquel grande licenciado, sobre aquel grande profesor, sobre aquel grande científico, sobre aquel gran presidente. Sobre esas personas muchas veces viene evangelizado muy poco, muy poco. Y yo te animo a que hay un lindo ministerio, tú podrías crear un lindo ministerio ahí en tu barrio, puedes crear un ministerio ahí en tu ciudad. ¿Cómo alcanzar con el evangelio a aquellas personas que son adineradas y que muchas veces ese dinero está así frente a los ojos que no les permite ver la luz? No les permite ver la luz. Pero muchos de ellos, en cambio, están como Zaqueo, que aunque si son ricos, saben que han hecho las riquezas, muchos de ellos con deshonestidad, robando a otros, o que explotando a otras personas. Hay algunos que verdaderamente se han hecho ricos honestamente, pero hay un buen grupo de personas que se han hecho ricos en forma deshonesta. Pero lo lindo es que sea al honesto, sea al deshonesto, hay esa hambre que Dios pone en el corazón de la persona para que quieran conocer más de Jesús. Es Dios que opera ese milagro, ¿verdad? Es Dios que puso ese vacío en el corazón. Algunos de ese vacío lo quieren llenar con diferentes vicios, ¿no? Algunos quieren llenarlo con la prostitución, promiscuidad sexual, otros quieren llenarlo con las drogas, con el alcohol, o cigarrillos, vicios, diferentes tipos de vicios que te dan, a ti. Con eso quieren llenar ese vacío. Pero ese vacío nunca lo van a poder llenar. Es como ese juguete, ¿no? Mis hijitos, por ejemplo, hay el juguete ese circular, cuadrado, triangular, oval, ¿no? Que tiene que meterlo en forma precisa, porque si tú no metes el triángulo en el triángulo y lo quieres meter en el círculo, no lo va a entrar nunca. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser el objeto adapto para que entre justo en la pieza adapta como fue formada. Y Dios puso en nuestro corazón ese deseo de que tú, no llenes con ninguna otra cosa ese vacío. No lo vas a llenar, sino solamente cuando a la luz de la palabra de Dios, cuando Jesucristo que dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, cuando entra Jesús en tu corazón, ahí tú vas a encontrar esa paz, ese shalom que solo Dios puede dar, ¿ok? Solo Dios. Y es por eso que yo te animo a que tú alces esta luz y que tú seas una luz, no solamente para la gente pobre, sino, como dirá Jesús, ir por todo el mundo. Y en el mundo hay gente encumbrada, hay gente rica, hay gente humilde, hay gente pobre. Siempre lo habrá, dirá Jesús, la gente pobre. Pero también si siempre va a haber gente pobre, también habrá siempre la gente rica, ¿ok? Y es por ese motivo que muchos de ellos necesitan, así como el rey Nabucodonosor, necesitan del mensaje. Tú anda con amor, pídele a Dios en oración de cómo alcanzar esos corazones duros a veces, ¿no es cierto? ¿Ok? Y entonces cuando caiga el mensaje, la palabra de Dios, deja ahí que Dios comience a brotar, ¿verdad? El reino de Dios hará brotar y hay muchas personas. Qué lindo que es. Yo conozco varias personas ricas que he tenido el privilegio de conocer, ¿no? Personas riquísimas, riquísimas. No digo de la Biblia, ¿no? Porque conocemos ahí, por ejemplo, a un Job, hombre multimillonario, ¿ok? Multimillonario, ¿ok? Pero que sin embargo dice, yo sé en quién he creído. Conocemos, por ejemplo, ahí a un Abraham, o conocemos ahí al rey Salomón, o al rey David. Gente con mucho dinero, y que la Biblia dice que va a estar en el reino de los cielos. Porque el problema para Dios no es el dinero, el problema para Dios es el amor al dinero. Pero cuando tú pones cualquier otro vicio, cualquier otra cosa como primer amor antes que a Dios, ahí está el problema. Dios tiene que ser el primero en tu vida y el último en tu vida, siempre, siempre, ¿ok? Y entonces permite que Dios pueda, por medio de ti, lanzar la palabra de Dios a todo el mundo. Cumple la misión de Jesús, predica el evangelio con valentía, anda y siembra. La misión es simplemente ir a sembrar el mensaje de la palabra de Dios. Así como Jesús hizo en tu vida a través del milagro de alguien, que tú seas ese milagro para otra persona, para que tú digas, yo mi casa serviremos a Jehová y por la gracia de Dios seré un misionero de él. Por donde yo quiera que vaya, sembraré tu palabra.
porque yo quiero ser, ¿qué cosa? Quiero llevar muchas almas para tu gloria, ¿verdad? Muchas personas que, te imaginas tú, cuando ya estemos en el reino de los cielos, muchas personas que digan, gracias a que tú no te quedaste callado, gracias a que tú hablaste, oraste por mí, me viniste y con amor me mostraste el evangelio y yo acepté a Jesucristo. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué tal si una de esas personas ricas puede decir qué cosa? Yo quiero, así como dijo Zaqueo, ¿ok? Cuando Zaqueo, ese hombre rico, ¿no? Imagínense que estaba desesperado porque no encontraba paz en su corazón. Dice que se subió a un árbol de sicómoro, ¿no? Y de ahí estaba espiando porque él era pequeñito de estatura. Hay muchos ricos que son así, son pequeños en el ámbito espiritual, muy pequeños, pero están deseando conocer, están deseando crecer más. Y entonces cuando Jesús lo vio en el árbol, ¿no? Le dijo, Zaqueo, ¿ok? Baja, baja, baja para acá. ¿Me quieres conocer? Baja. Hoy iremos a tu casa. Y Jesús se autoinvita a su casa. Y ahí cuando estaba Jesús ahí, lo lindo es que cuando Jesús entra en tu corazón, cuando Jesús entra en tu casa, cambia todo, cambia todo. Y las cosas que eran imposibles para ti, Dios las va a hacer una realidad. Y ahí Zaqueo, sin haber recibido ni un solo mensaje de Jesús diciéndole ladrón, sinvergüenza, tú te has dicho rico porque has robado a los otros en forma deshonesta, mezquina, porque has explotado. Nada, Jesús no le dijo nada de eso. Simplemente Jesús entró. Y ese es el lindo ministerio de Jesús, que nosotros también entremos así a las personas sin acusarles, sin acusarles. Y entonces una vez que estaba Jesús dentro, Zaqueo ya se sintió, la luz entró en la casa. Y una vez que la luz entra, la oscuridad, las tinieblas desaparecen. Porque no puede existir las tinieblas cuando la luz entra. En el momento que la luz entra, las tinieblas desaparecen. Confía en Dios. Hay una chica muy linda que me dice desde el Ecuador, yo te agradezco ese mensaje que tú dices que cuando la luz entra, las tinieblas desaparecen. Y yo quiero ahora meter, dice, luz en mí, en mi hijo. Quiero meter esa luz para que las cosas malas, negativas, desaparezcan de nuestra mente. Qué lindo, yo te felicito, ¿ok? Y quiero que sigas adelante, ¿ok? Sembrando en tu hijo el mensaje, la palabra de Dios, ¿ok? Ten ánimo. Te agradezco por haberme escuchado hasta ahora. Te agradezco por, si no te has suscrito, suscríbete, ¿ok? Pero quiero que compartas este mensaje, que puede ser un mensaje de vida, de esperanza. Y yo espero verdaderamente que este mensaje pueda llegar a todo tipo de personas, a los encumbrados que también necesitan de la gracia de Dios, a los humildes, que Dios les realce y que Dios les dé, ¿qué cosa? Esa sabiduría, esa fuerza, ese coraje de seguir adelante. Sé valiente, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, nos dice Jesucristo. Que seamos nosotros valientes. Conociste la verdad del Evangelio, ahora eres un soldado de Jesucristo y ahora sigues con la misión de Jesucristo. Sé fiel hasta el fin. Y qué lindo cuando Jesús nos dará a nosotros la corona incorruptible. Ese lindo regalo, ¿verdad? Ese lindo regalo. Y estaremos por siempre con Jesús en el cielo. Dios te bendiga. Chao. Gracias por todo. Nos vemos. Thank you.